gracias, Padre amado, Dios Todopoderoso. De ti somos, de ti venimos, Señor, y ahora tú nos has dado vida. Amén, Y en Señor. esa nueva vida estamos hoy aquí, Sí, Señor. deseando de ti, de tu palabra, de tu mensaje, Señor, porque sabemos que tú eres el que mandas y ordenas. Tú eres el que pones todo lo necesario para que nuestra vida sea de bien, de fruto. Amén, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en donde permites que nos reunamos todos aquí y que en esta enseñanza sabemos que ha venido a nosotros un nuevo espíritu, Sí, una Señor. nueva vida en Cristo Jesús. Amén, Señor. Entender a nuestro Dios, conocer a nuestro Dios ha sido hermoso porque lo habíamos escuchado, pero no lo habíamos conocido. Pero toda esta enseñanza, Padre, por ella te damos gracias. Gracias por este tiempo que el pastor Jonathan dispone para nosotros. Gracias por estos corazones, Señor, que también están dispuestos a conocer y encontrar más de ti. Bendice, Señor, esta noche, bendice este tiempo, Sí, Señor. esta comunicación, para que seas tú el que esté presente, para que sea solamente tú, Jesús, el que se manifieste y nos regale, Señor, de todo lo que tú eres y todo lo que nosotros debemos de ver de ti. Sí, Señor. Bendice al pastor Jonathan, guarda su lugar y guarda este lugar en donde cada uno de nosotros estamos, Señor, con ángeles a nuestro alrededor, Amén, Señor. para que esta lucha la hagas tú, Señor, y no nosotros, que no haya ningún espíritu que quiera dominar, ningún espíritu que quiera quitar lo que tú nos regalas, Señor. Sí, Señor. Que ese ladrón se vaya en este momento en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nada ni nadie impedirá que hoy conozcamos, Señor, la grandeza de tu gloria, de tu poder, de tu majestad, Amén, Señor. en el nombre poderoso que nos has dado para honrarte, que es Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces la lección número 10 hoy y se titula Los 10 mandamientos, como el pastor acaba de decir, y se trata del capítulo 20 de Éxodo, versículos 1 al 17. Y voy a leerles el versículo central de la lección de hoy, que es el Éxodo 20, 2 al 3. Y dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses delante de mí, además de mí. Ese es el tema central de hoy. Y vamos a comenzar entonces con la primera parte, que se titula Los mandamientos acerca de Dios, que es el versículos 1 al 11. Vamos a pedir, por favor, entonces a la hermana Consuelo que nos comience a leer y contestar la pregunta número 1. Adelante, hermana Consuelo, por favor. Amén, pastor. Dice, ¿quién nos ha dado los 10 mandamientos? Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Amén. Entonces, según el versículo 1 del capítulo 20 de Éxodo, nos queda claro de que Dios fue quien habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Y al referirse a todos estos mandamientos, se refiere a los 10 mandamientos que hoy vamos a ver en el capítulo 20. ¿Por qué es importante saber que este mandamiento fue dado por Dios, estos 10 mandamientos? Porque todavía hay gente que cree que estos mandamientos fueron copia de algunas normativas o conductas sociales de algunas civilizaciones antiguas. Todavía hay teólogos que creen en eso. Pero la Biblia es muy claro y conciso de que este mandamiento es dado por nuestro Dios. La semana pasada hablamos acerca de por qué Dios tiene que dar pacto. Hablamos la semana pasada de que Dios, quien es invisible, para que pueda relacionarse con el hombre que es visible, la única manera era de que pudiera él darle un pacto, y este pacto es el enlace que relaciona entre el hombre visible y Dios invisible. ¿Por qué el pacto es tan importante para Dios? Porque a través del pacto Dios puede manifestar, porque si a través del pacto Dios ordena, si tú haces esto, si tú
obedece mis mandamientos, entonces, después viene la promesa de Dios, yo te bendeciré. Entonces, todas las formalidades del pacto de Dios es así. Si tú cumples estas condiciones, entonces te prometo que va a ocurrir esta cosa. Entonces, como tiene esta formalidad el pacto, este formato el pacto, lo que hace es que el hombre solo tiene que creer en ese pacto, en la palabra de Dios, cumplirla y al cumplir, ver y experimentar que se hace realidad la promesa de Dios. De esa manera el hombre puede experimentar a Dios, porque Dios quería que el hombre pudiera experimentar a Dios a través de creer en su palabra, obedecerla y experimentar las bendiciones que trae aparejado esa obediencia. Por eso Dios quiere dar pactos al hombre. Por eso la función del pacto es el enlace, es el eslabón que liga al hombre visible con nuestro Dios invisible, porque el hombre no podía tocar ni ver a nuestro Dios. Por eso el 10 mandamientos es importante saber que fue dado por Dios, porque los 10 mandamientos dice claramente la Biblia que fueron dados directamente por Dios al pueblo de Israel, pero a través de Moisés. Vamos a leer en Éxodo 31, 18, y fíjense que en Éxodo 31, 18 dice: cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios, dice. La Biblia pone en clara evidencia que este mandamiento de Dios ha sido dado por Dios y ha sido directamente, personalmente escritas con el dedo mismo de Dios. En eso está diciendo de que Dios fue el autor de este mandamiento. O sea, no fue una copia de ningún otro lugar, sino estrictamente este fue el original autor de este mandamiento fue Dios. Es importante saber esto, porque entonces si conocemos que es de Dios, sabemos que a través de su obediencia se cumple la palabra de Dios y de esa manera podemos saber que nuestro Dios es real y fiel. Evidentemente, el enemigo Satanás todavía mete en la cabeza de algunos tratando de negar y tratando de tergiversar esta verdad de la Biblia, creyendo que los 10 mandamientos no provienen de Dios, pero la Biblia es muy terminantemente con toda la prueba de que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Ahí le puse una ilustración. Por supuesto, no sé si Dios tiene dedos, Dios no tiene dedos, pero Dios de alguna manera ha hecho la aparición de como una mano de que pudiera escribir para que sepa Moisés en su presencia con sus propios ojos haber visto y presenciado que esas leyes fueron dadas por el mismo Dios en el monte Sinaí, quien Dios bajó en medio del fuego, en medio de las nubes densas y en medio del trueno. Y además otro versículo muy importante que nos habla acerca de esto es el Deuteronomio 4:13, donde dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. También en este Deuteronomio está diciendo otra vez, reiterando, de que estos 10 mandamientos, este pacto, estos 10 mandamientos, ¿quién los dio? ¿Quién los anunció? Él, Dios los anunció, este pacto. Y estos 10 mandamientos, Él los escribió. Por lo tanto, no es que algunos dicen como que Moisés escuchó y él mismo escribió. No, para que así no pueda haber error, sino fue directamente Dios el propio autor de los 10 mandamientos y de las leyes que le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y luego, algunas civilizaciones antiguas como Egipto, en realidad ellos fueron los que copiaron estas leyes como sus normativas sociales de comportamiento o de regulación de su país, de su imperio. Por lo tanto, es importante, hace muy hincapié en el capítulo 20, versículo 1, que la ley de Moisés fue dado personalmente por Dios y que el autor mismo es nuestro Dios. Es muy importante saber eso. ¿Por qué es muy importante? Repito,
Es porque de esa manera podemos saber que si esto viene de Dios y si lo cumplimos y si responde las bendiciones que Dios promete, quiere decir que esto es de Dios y Dios es real, Dios es fiel. Por lo tanto, es importante saber que este mensaje viene de Dios, es Dios. Bueno, vamos a pasar a la pregunta siguiente, hermanos. Antes, bueno, nuevamente nos ubicamos en el mapa. Todavía estamos aquí en el monte Sinaí. Ustedes ven aquí abajo, estamos en el monte Sinaí. Todo esto ocurre en el escenario del sur de la península de Sinaí, antes de entrar a la tierra de Canaán, que es aquí arriba. ¿Cuánto tiempo pasó? Dijimos más o menos desde que salieron de Ramsés, los israelitas. Todo este tiempo hasta aquí demoraron unos 60 días, como unos 2 meses habíamos visto la semana pasada. Bueno, continuamos entonces con la pregunta número 1. A ver, la hermana Lucero, por favor. ¿Quién es Dios para el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios les hace recordar la gracia de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto antes de darles los 10 mandamientos? Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Amén. ¿Por qué Dios hace tanto hincapié de que antes de dar este mandamiento, recordarles de que yo soy el Dios tu Dios? Yo te saqué, yo soy la persona responsable de que saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Es importante, otra vez Dios recalca, que siempre recordemos esto. Qué gracia hemos recibido de Dios, que hemos sido salvos. Los israelitas tenían que recordar que con toda esa obra maravillosa de Dios, Dios salvó al pueblo de Israel de los 430 años de esclavitud en Egipto, a través de esas 10 plagas maravillosas de poder, donde mostró que realmente nuestro Dios es el Dios único y verdadero que existe. No hay otro Dios. Con ese poder maravilloso de nuestro Dios verdadero, que abre las aguas del Mar Rojo, frente a los ojos de los israelitas atónitos, Dios derrotó al ejército del faraón, donde mostró la victoria sobre el enemigo, donde esa lucha contra el enemigo, los israelitas ni siquiera movieron un dedo. Toda la lucha fue peleada por nuestro Dios, por el poder de Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestro Dios todavía es el que pelea por nosotros. El poder de Dios es tan grande y maravilloso contra nuestro enemigo. No es nosotros quien luchamos. Nosotros invocamos ese nombre maravilloso y poderoso y nosotros experimentamos que Dios vence y derrota a nuestro enemigo. Confiamos en este Dios, en el Dios todopoderoso. No solamente Dios lo salvó y lo derrotó al enemigo, sino Dios acompañó todo tiempo protegiéndolos a ellos con columna de nube y fuego. Además, alimentándolos con maná, codornices, saciando su sed a través de poderes milagrosos de Dios, sacando agua del desierto. Es un Dios maravilloso. Todo esto dice que Dios recuerda. Recuerda quién eres tú, quién soy yo. Recuerda cómo ustedes están aquí en este lugar. Recuerden de dónde los he sacado. Recuerden que yo soy el Dios de ustedes que los he salvado. Entonces, de esa manera, Dios hace recordar. ¿Para qué? Para que de ahora en adelante sepan cómo ahora un pueblo de Dios debe comportar. Entonces, antes de darle una ley, un reglamento, tienen que saber que este reglamento es para el pueblo de Dios, que lo sacó Dios. Entonces, Dios pone en claro de que Dios fue el que lo sacó de Egipto. De ahora en adelante ustedes son mi pueblo, pero para que sea mi pueblo, los que fueron salvos, pueblo de Dios, tiene que vivir de acuerdo a esta normativa, a esta forma de vida. Por eso tenemos que tener claro. Entonces, Dios por eso siempre hace recordar esa gracia de haberlo salvado. Aquí la palabra gracia, la gracia y el amor de Dios de haber salvado, ese es el motivo, el motor de todo esto.
Dios los ha salvado al pueblo de Israel no para halagar, no para formar, no hacer un gran negocio con los israelitas. Dios los sacó a Israel de la esclavitud, de su opresión, para convertir en su amado pueblo, por el amor al pueblo. Dios amó tanto al pueblo que los ha salvado a pesar de sus desobediencias y a pesar de sus murmuraciones, a pesar de sus incredulidades. Pero Dios los ama. El amor de Dios es lo que ha sacado y lo que está llevando a formar a su pueblo. Pero ¿por qué ese amor? Porque a través de ese amor quiere Dios salvar al mundo, enviando al unigénito de Dios Jesucristo en el futuro a través de Israel. Amén. Entonces, por ese motivo, Dios hace recordar, porque está por darle los mandamientos que se basa en este hecho. Porque este mandamiento se basa en el hecho de la salvación de nuestro Dios. Porque si Dios no los hubiera salvado, de nada valdría. Por lo tanto, el mandamiento, hermanos, es como un pacto de casamiento que Dios quiere realizar. Porque este pacto que Dios quiere realizar con Israel es por amor. No es por una relación de dueño y esclavo. No es que Dios los sacó a los israelitas para ahora esclavizar a ellos. No. Dios es un Dios de amor. Dios los sacó de la esclavitud del enemigo para amarlos ahora. Para servirlos, para amarlos, para mimarlos. Porque la relación de Dios con el pueblo de Israel, con nosotros, es una relación de amor. Por eso Dios quiere comparar esto. Ahora, entablar este pacto, lo compara como un pacto de casamiento, como una regla de casamiento. Cuando una pareja se casa por amor, pero hay cierta normativa que tienen que respetar a ambos. No puede salir a buscar otro hombre, otra mujer, por ejemplo. Entonces, Dios quiere dar este pacto como un pacto de casamiento. Pero para que sepa, este pacto es válido porque hay un amor que los ha sacado de la esclavitud de Egipto, por amor de Dios hacia ellos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, que recuerden, ustedes van a tener que cumplir este reglamento no por fuerza, no por obligación, sino por amor, recordando el amor que yo los he derramado a ustedes. Ese es el motivo. Y para que vean que si ustedes viven de esta manera, es bendición para ustedes, derramará bendición sobre ustedes. Eso es lo que Dios quiere hacerles saber a los israelitas. Y de la misma manera Dios quiere hacer saber a nosotros que nosotros debemos siempre recordar que hemos sido salvos por la gracia y el amor de nuestro Dios, de haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros hemos de esa manera convertido en el pueblo de Dios, en el cual por esta relación de amor con nuestro Dios, estamos entablando esta relación con Dios invisible a través de un pacto de creer en Jesucristo, confiar en Dios, que a través de ese creer en Jesucristo recibiremos las bendiciones, por ejemplo, de la salvación, entrar en el reino de Dios, empezar a recibir esos dones de Dios y empezar a gobernar y regir sobre el mal, sobre los enemigos, vencer al enemigo, todas estas bendiciones que vamos a recibir. Entonces, eso es lo mismo que Dios quiere repetir con el mismo pueblo de Israel que los ha sacado de Egipto. Por eso aquí lo más importante es saber quién es Dios para el pueblo de Israel. Es un Dios que los ha salvado, pero por amor al pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer recalcar. Bueno, vamos adelante con la pregunta número 2 con el hermano Aldo, por favor. Sí. ¿Qué nos enseña el primer mandamiento sobre quién debe ser nuestro único objetivo de adoración? ¿Por qué no debemos tener otros dioses además de Dios? No tengas otros dioses además de mí. Amén, amén. Amén. Porque acá la palabra, Dios dice, no tengas otro. El primer mandamiento de Dios que nosotros como pueblo de Dios que debemos cumplir es
que no tengamos otros dioses además de mí. La palabra aquí yo le puse además de mí. La palabra además de mí fue traducido en la Nueva Versión Internacional, pero en realidad dice alpanei. Alpanei significa por encima de mi rostro. En realidad su significado literal es por encima de mi rostro. Es decir, no tengas otros dioses por encima de mi rostro. Es decir, no tiene que haber algo que sea sobre mí, que sea más importante que mí, de alguna manera. Por lo tanto, no debe haber otros dioses. Eso no quiere decir Dios está admitiendo que hay otros dioses. No, no hay otro Dios. Dios ordena no tener otros dioses porque son falsos, porque no existe otro Dios. No existe ningún otro Dios en todo el universo. Solo el único Dios que existe en todo el universo es nuestro Dios en el que creemos y es el creador del universo. Es el que dio origen a esta vida sobre la tierra. Por lo tanto, solo nuestro Dios es el creador del universo y mi Señor que me ha dado vida. Nosotros hemos recibido vida, nuestro espíritu. Dios insufló en su nariz hálito de vida al hombre y le ha dado vida. Por lo tanto, el creador del universo, el origen de vida misma es nuestro Dios y que no hay otro Dios que pueda existir en el mundo. Son todos engaños del enemigo, hacer creer que es Dios. Por eso, en la antigüedad los hombres fueron engañados por Satanás creyendo que el sol es Dios, el agua es Dios, o que inclusive los animales como sapos, ranas eran dioses, inclusive hasta las plantas que son dioses. En definitiva, ellos creen que las creaciones de Dios, las criaturas de Dios son Dios. No, Dios es el verdadero Dios y no hay otro Dios. Por lo tanto, dice que no tendrás otros dioses por encima de mi rostro, por encima de mí. Por lo tanto, nosotros hoy día confesamos que solo Jesús y nadie más que Jesús es mi Señor, que me ha dado vida. Y Señor Jesús y quien me ha salvado realmente de la esclavitud, del pecado y del enemigo. A través de un pacto de casamiento. Por eso se compara también nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo como un casamiento, porque es una relación entablada por amor y solamente debe ser amado fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros decimos que nuestro Señor Jesús se compara como el novio que vendrá y que también se le compara como que el reino de Dios, nosotros todos somos jóvenes solteras que debemos preparar nuestra lámpara para recibir al novio, quien es nuestro Señor Jesucristo, que vendrá de nuevo. De alguna manera está comparando la Biblia, esta relación con nuestro Dios, es una relación fiel, es una relación de amor, como un pacto, como un acuerdo de casamiento. Por lo tanto, como en toda relación matrimonial, enlazada por amor, no debe tener otra relación fuera del matrimonio. Por lo tanto, es lógico que Dios ponga como primera condición: no amarás a otro Dios excepto mí, porque no existe otro. Esa es una de las condiciones que Dios pone, no por Dios, sino por el pueblo mismo, porque el pueblo, si no obedece esto, está adorando ídolos falsos que no les dará vida. Al contrario, está desobedeciendo a Dios y caerá en la perdición. Entonces, todo esto Dios lo está dando no para atarlos. La ley de Dios, la palabra de Dios no es una atadura, sino es una bendición, es un compromiso de bendición. Por lo tanto, Dios, primer mandamiento, nos enseña como primer mandamiento acerca de cómo debemos, como un pueblo de Dios debe comportar ante Dios, es no creer, no tener otro Dios por encima de nuestro Dios. Es decir, no debe haber nada más importante que nuestro Dios por encima del rostro de nuestro Dios. Eso es lo que quiere decir. O sea, para nosotros, para nuestro bien, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, nada es más importante que nuestro Dios. Dios es más importante aún que mi vida.
Por eso los discípulos de Jesús, Pablo mismo, ellos fueron capaces de entregar sus vidas porque Dios fue más importante que sus vidas. Ese es el verdadero motivo por el cual nosotros debemos respetar este mandamiento, este orden de Dios. Entonces, primera orden, no debe tener nada más importante por encima del rostro de nuestro Dios. Dios es el más importante para mi vida, más importante que mi vida. Esa es la postura que debemos tener todos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la pregunta número 3. Hermana Laura, por favor, adelante. Amén. ¿Me escucha? Sí, le escucha muy bien. Ok. ¿Qué es lo que más debemos tener cautela al adorar a Dios? No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Amén. Amén. Y continúe. Sí. No te inclines delante de ellos ni los adores. Amén. Bueno, Amén. Ahí viene, gracias hermana. Aquí viene la segunda ley importantísima también que Dios le da al pueblo de Israel. Dice, no te hagas ningún ídolo. Ahora, la primera ley, el primer mandamiento era no tener a otro Dios por encima de nuestro Dios verdadero. Pero además en el segundo, de alguna manera relaciona, ahora que no tengas ningún ídolo. Está relacionado como si fuera ídolo, un Dios. Bueno, puede ser Dios, pero a veces nosotros, aunque no sea Dios, también nosotros creemos, algunos creen, no sé si les llaman así, en como una especie de cábala o como una especie de amuleto, o que si uno hace de alguna manera eso le va a bendecir. Por ejemplo, los católicos, cuando pasan por la iglesia, cuando ven algo de la iglesia, empiezan a marcar su cruz, ¿no es cierto? Como si esa cruz es algo que le va a bendecir a ellos, que lo va a proteger contra algún mal. Eso es idolatría. A eso me refiero. La cruz no es Dios, pero es idolatría. Creer que eso le va a dar algún beneficio en lugar del verdadero Dios que le va a bendecir. Por lo tanto, en la palabra ídolo no solamente es una figura que representa a un Dios. Puede ser todo acto que también puede creer que a través de ese acto puede venir una bendición a uno. Por eso, cuando dice no te hagas ningún ídolo, se refiere a eso. Y ese ídolo a veces lo hacen semejante a alguna imagen, alguna forma, semejanza, que con lo que hay arriba en el cielo, por ejemplo en el sol, la luna, o con lo que hay abajo en la tierra, como los animales, como las ranas, como las águilas, como los egipcios adoraban, etc. Ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, como los peces, porque había dioses con cabeza de pez inclusive. Dios dice además, no te inclines delante de ellos ni los adores, no los adores. Todo lo que ponemos por encima del rostro de Dios es un ídolo. Por lo tanto, nada y nadie puede estar por encima de nuestro Dios. Dios pone en claro de que nosotros no debemos hacer ningún ídolo. Es decir, si nosotros consideramos que algo reemplaza a nuestro Dios, que algún acto, alguna imagen o alguna estatua o alguna cábala nos pueda bendecir en lugar de Dios, estamos reemplazando al verdadero Dios con estas imágenes o ídolos. Por eso eso es idolatría. Por eso todo lo que ponemos por encima del rostro de Dios es un ídolo, porque estamos reemplazando a Dios, sustituyendo a Dios. Por ejemplo, por lo tanto, si nosotros amamos más al dinero, eso es idolatría también, porque creemos que la bendición, el bienestar,
La salud puede venir por el dinero. Entonces estamos reemplazando al dinero en lugar de Dios. Entonces eso es adorar al dinero. Si nosotros consideramos a nuestros hijos más importante que a nuestro Dios y le damos más tiempo y esfuerzo y dedicación a nuestros hijos que a nuestro Dios, eso también es idolatría. Si nosotros le damos más importancia a nuestro trabajo, también eso es idolatría. Porque ponemos a nuestro trabajo por encima del rostro de Dios. Si nosotros creemos que nuestro placer o la fama o nuestra posición social o inclusive nuestra familia es más importante que nuestro Dios, estamos idolatrando. Porque esto se convierte en un ídolo que ofende a nuestro Dios. Por lo tanto, es muy claro de que no debemos inclinarnos hacia estas cosas. No debemos tener, cuando decimos inclinaciones, inclinar no solamente es reverenciarlos, sino tener una inclinación, tener una tendencia a ser llevado por ellos. Por ejemplo, no debemos tener inclinaciones al dinero, ni adorarlo. Por lo tanto, todo esto, si nosotros estamos adorando al ídolo, todo esto que dice la Biblia, si nosotros cometemos esta idolatría, estamos dejando a nuestro amado Dios en busca de algún otro amor que nos pueda bendecir. Y esto es la figura de un adulterio espiritual. Por eso, cuando el pueblo de Israel deja de amar a Dios y empieza a adorar ídolos, Dios lo considera como un adulterio espiritual. Es como haber abandonado su primer amor, que es nuestro Dios, y va a buscar de otro amor, que son los ídolos paganos, falsos. Eso es adulterio, porque es lo que se comete en un matrimonio como adulterio. Dejar a su pareja original y ir en busca de otra. Entonces, Dios está poniendo terminantemente claro de primero, no tengas otro Dios por encima de mi rostro, tampoco adores a ningún ídolo que sea más importante que mí. Toda nuestra dedicación, toda nuestra gloria y el esfuerzo debe ser entregado a nuestro Dios únicamente. Eso es lo que Dios está diciendo, porque ahí está el secreto del éxito de nuestra vida. Nuestro éxito, nuestra felicidad no viene del dinero. Nuestra felicidad no viene del trabajo. Tampoco nuestro bienestar, nuestra salud no viene del trabajo, de la sociedad o de la posición social. Todo esto viene de la mano de Dios, quien es el dueño del mundo y el creador del universo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la pregunta siguiente. Ahí escuché la voz del pastor Artemio. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, pastor, bendiciones. ¿Me puede ayudar con la pregunta 3, por favor? Pastor. Sí. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Bueno, así es como vimos Juan 4:24, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Como Dios es espíritu, nosotros no podemos adorar si no fuera con nuestro espíritu. Porque el espíritu del hombre fue dado por nuestro Dios. Y el espíritu del hombre es el verdadero ser eterno de uno. Por lo tanto, adorar a Dios en espíritu y en verdad significa amarlo con el corazón y con todo nuestro ser y sin hipocresía. Por ejemplo, ¿qué es? Aquí le di un ejemplo. Alabar y adorar a Dios sin un sincero amor y agradecimiento hacia Dios, con un corazón sincero, si no lo hacemos, si lo hacemos simplemente con un sentimiento de obligación, eso es hipocresía. O ofrendar a Dios sin un sincero agradecimiento por la salvación que nos ha regalado a través del unigénito Jesucristo, y si lo hacemos como una obligación, eso también es hipocresía. Por lo tanto, eso no es la manera de adorar al Dios verdadero. El adorar al Dios verdadero, nuestro amor, nuestra dedicación, tiene que basar en nuestra verdad, de nuestro corazón, que sale de nuestro espíritu, de nuestro corazón
porque el espíritu es nuestra sinceridad. Amén. Entonces, eso se refirió Jesucristo cuando dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sin falsedades, sin obligaciones, sino simplemente nosotros recordamos, el motivo está en recordar de dónde Dios nos ha sacado realmente. Nosotros podíamos haber sido muertos en este mundo, a lo mejor sin conocer a Dios, terminar este mundo en medio de la garra del enemigo, en medio de enfermedades. Tal vez a lo mejor inclusive el enemigo nos pueda dar dinero, fama, gloria, pero no habernos quitado la vida eterna. Entonces, Dios nos ha sacado de esa perdición, de la esclavitud del enemigo, del pecado. Y eso es una cosa tan importante que no se podía hacer si no fuera Dios. Dios es un Dios que hace lo imposible. Dios es un Dios que salva lo insalvable. El hombre era insalvable, ¿sabían? Nosotros no éramos posibles de ser salvos por el pecado eterno que teníamos. Pero un pecado generacional, eterno, por generaciones. Pero nuestro Dios es un Dios que hace posible lo imposible. Es un Dios que nos salva, es un Dios que salva lo insalvable. Es un Dios que cambia lo incambiable. Ese es el Dios que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, que nos ha salvado del fuego eterno del infierno que nos esperaba. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a poder venir delante de la presencia de nuestro Dios eterno que está aquí en este lugar a mi lado y darle esa gracia, mi corazón agradecido, mi corazón de gratitud y mi corazón, mi vida para glorificar su nombre? Amén, amén. Entonces, eso es el motivo que Dios quiere otra vez inculcar en el corazón de todo pueblo de Dios que somos nosotros y es el Israel hoy día. Gloria a Dios. Vamos a la pregunta número 3 siguiente y le pido ahora a Pastor Rafael, por favor. Además, ¿cómo trata Dios a cada cual, quienes le odian y quienes le aman? Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Amén, amén. Fíjense, gracias, pastor. Aquí es muy claro. Nuestro Dios no es un Dios confuso y ambiguo, está muy claro. Dice, yo soy el Señor, tu Dios. Soy un Dios celoso. Celoso en el buen sentido, que es un Dios que nunca nos abandonará, nos dejará. No es un Dios que nos dejará que el enemigo nos arrebate. Nunca lo perderá. Aunque tenga que dejar las 99 ovejas, es un Dios que va en busca hasta el último momento, hasta buscar, hasta encontrar esa ovejita perdida. Así es nuestro Dios. Eso es un Dios celoso. Amén. Además, Dios dice, cuando los padres son malvados, muy claro, y me odian y no creen en Dios, entonces Dios castiga a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Claro. Pero por el contrario, cuando me aman, porque acá la relación con Dios está en la relación de amor, pero cuando me aman, amar a Dios significa cumplir sus mandamientos. Si me aman y cumplen mis mandamientos, entonces le muestro mi amor por 1000 generaciones. Está muy claro. No hay vueltas. Nuestro Dios es un Dios muy claro. ¿Por qué? Algunos dicen, no sé cuál es la voluntad. La voluntad de Dios es muy claro, hermanos. La Biblia está muy claro. Dios no pone en evidencia, Dios no pone en situaciones complicadas. Esta palabra de Dios hasta un niño de primaria puede entender. Que es un Dios que castiga cuando no obedece. Que es un Dios que si lo ama y cumple sus mandamientos, bendice por 1000 generaciones. Ese es el motivo ese es el corazón de nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque a veces cuando nosotros vemos a algunos teólogos empiezan a divagar, empiezan a pensar en complicar los mensajes de Dios, no es así. Dios no dio su mensaje, Dios no dio su palabra a los altos niveles intelectuales. No, al contrario.
El mensaje de amor de Dios es tan claro y sencillo. Así es, hermano. El amor de Dios es tan simple. Gloria a Dios. Por lo tanto, aquí dice en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dios no pide otra cosa complicada. Dios quiere que nosotros amemos. Ese es el primer mandamiento más importante de toda la Biblia, el mensaje que dice nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu Dios que te salvó de las tinieblas, de las garras del enemigo con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente que es tu espíritu y verdaderamente. Eso es lo que dice Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere de nosotros ese corazón amoroso, dedicado, poniéndole prioridad a nuestro Dios únicamente. Entonces, dice el Señor Jesús en Juan 14:15, ¿cómo demostramos que nosotros amamos a nuestro Dios? Dice, si ustedes me aman, la prueba es que me obedecerán mis mandamientos. Eso es la manera de amar a Dios. ¿Cómo amamos a nuestro Dios invisible? ¿Cómo podemos amar a un Dios intocable? Obedeciendo su pacto, obedeciendo sus mandamientos. Es por eso que Dios ha puesto ese pacto, ese mandamiento, para que nosotros manifestemos nuestro amor, nuestra devoción hacia nuestro Dios. Cuán hermoso es el plan maravilloso de nuestro Dios, es cuán inteligente es nuestro Dios. Y además cuán sencillo lo pone Dios para que nosotros lo amemos de todo corazón. Nosotros no podemos negar porque no tenemos, ¿cómo no vamos a poder desobedecer a Dios? ¿Porque no tenemos dinero? ¿O porque no tenemos, porque no tenemos ganas? Pero si estamos dispuestos, ¿cómo no vamos a poder amar a este Dios de esta manera que nos pone tan sencilla para amar y agradecer la salvación, enorme salvación que nos ha regalado, que es imposible de comprar ni siquiera con todo este dinero del mundo? Gloria a Dios. Amén. Vamos a la pregunta número 4. Ahora sí, Pastor Rafael, ¿está a su lado alguien más? Sí, sí. A ver, adelante, hermana Rocío, por favor. ¿Por qué es pecado grave el mal utilizar el nombre de Dios? No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se apruebe a pronunciar mi nombre a la ligera. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Por qué es un pecado grave? Acá habla, ¿por qué es un pecado grave mal utilizar el nombre de Dios? Bueno, nosotros aprendimos también en Pistis de que el nombre de Dios representa todo el ser de nuestro Dios. En la Biblia sabemos que el nombre cumple un papel importante en la persona porque representa su ser. Todo el honor, su personalidad, su presencia, su poder, su amor, su salvación, todo de nuestro Dios está representado en su nombre. Por lo tanto, el nombre de Dios no es un nombre que simplemente hay que estar escrito en la Biblia, sino es un nombre que hay que invocar, hay que pronunciar. Por eso dice, no pronuncies el nombre de Dios. Es un nombre que hay que pronunciar, hay que hablar con nuestros labios, pero no simplemente hablar ese nombre, sino glorificándolo y exaltándolo. Por ejemplo, hoy día nosotros sabemos muy bien que el nombre de nuestro Dios es Jesús. Si nosotros decimos que Jesús, tú eres mi Rey, mi dueño, mi Señor y mi Salvador, estamos glorificando a Dios, adorando a Dios, estamos exaltando y utilizando ese nombre maravillosamente. Por lo tanto, la otra de las maneras que Dios nos ha dado, el hombre visible, poder adorar a nuestro Dios invisible, glorificarle, es, además de obedecer su mandamiento, es de exaltar ese nombre que nos ha dado. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, bendecido sea el nombre poderoso de Jesús, estamos exaltando ese nombre de Jesús. Si nosotros leemos en Colosenses 3:17 del Nuevo Testamento,
La Biblia claramente nos dice que todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Porque de esa manera damos gracias al Dios Padre por medio de Jesucristo, quien nos ha salvado en la cruz de Calvario. Por lo tanto, nosotros debemos glorificar, pronunciando, exaltando ese nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué no lo glorificamos ahora? Volvemos otra vez a exaltar ese amoroso Dios que nos ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad y la muerte eterna, a través de invocar ese nombre. Y por favor, repitan conmigo. Digan, Jesús, 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 eres mi Rey, Señor y Salvador. eres mi Rey, Señor y Salvador. Con todo corazón, en verdad y en espíritu, lo decimos de todo, desde el fondo de nuestro corazón, agradeciendo realmente, Jesús, eres mi Rey, Señor y Salvador. Jesús, eres mi Rey, Señor y Salvador. Bendecido sea el nombre poderoso, Jesús. Bendecido sea el nombre poderoso de Jesús. Jesús, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. tú eres mi Dios, Salvador. Exaltamos ese nombre poderoso y glorioso, Jesús. Exaltamos tu nombre poderoso y glorioso, Jesús. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Jesús, tú eres mi Rey, Salvador. Te damos gracias en esta noche Damos gracias esta noche por habernos salvado de la esclavitud del pecado y de la muerte. por habernos salvado del pecado y de la muerte. Toda la gloria y la honra sea a tu nombre, mi amado Señor Jesús. Amén, amén. De esa manera estamos cumpliendo la palabra de Dios, manifestando nuestro amor sincero hacia nuestro Dios y obedeciendo este mandamiento, que lo hagamos en el nombre del Señor, todo lo que hagamos de palabra o de obra. Entonces nosotros seguimos de esta manera cumpliendo. Fíjense, amar a Dios, glorificar a Dios, no es tan complicado. Solamente hay que tener fe verdadero y sincero, agradecido, con un corazón agradecido y dispuesto hacia Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, Amén. vamos a la pregunta siguiente, a la pregunta número 5. Bueno, volvemos otra vez entonces a la hermana Consuelo. Adelante, por favor, hermana Consuelo. ¿Cuál debería ser nuestra postura sobre el día de descanso? Acuérdate del sábado para consagrarlo. Amén, amén. Dios da otro mandamiento. Este es el tercer mandamiento, ¿no? En el cual dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Ahora, ¿por qué es importante para Dios este sábado? Ahora vamos a entender, vamos a otra vez volver a recapitular lo que habíamos aprendido al principio en Génesis. ¿De dónde viene el sábado? ¿Qué es sábado? ¿Qué significa el sábado? El sábado en hebreo es Shabbat y se escribe así y significa descanso. Pero entonces, ¿por qué Dios está diciendo que el pueblo de Israel ahora, de ahora en adelante, ustedes tendrán que cumplir el sábado, recordar ese sábado y descansar ese sábado? Debemos recordar, pero recordar su significado correctamente para poder respetar y consagrarlo como Dios manda. ¿Qué es el sábado? ¿Qué es el día de descanso? Mucha gente cree que el día de descanso es un día, como la palabra lo indica, para descansar. Es para dejar de trabajar, quedarse en casa, dormir tarde, levantarse tarde, no hacer nada, pasar el tiempo mirando televisión durante todo el día. O sea, creen que el día de descanso es realmente descansar. Pero si nosotros volvemos a ver realmente de dónde surgió el día de descanso, podemos dar cuenta de que a lo mejor estamos malinterpretando el día de descanso. El sábado se origina en Génesis 2, 1 al 3. ¿Se acuerdan cuando Dios creó el universo
y al sexto día, ¿qué creó al sexto día? Hermano, ¿qué creó Dios al sexto día? Dios creó Creó al hombre. al hombre como último, como el último broche de oro, como se dice, no sé si se dice así también allí. Dios primero preparó todo el terreno, todo el ambiente, todo el ecosistema. Dios creó todo el universo y Dios creó exactamente la tierra, inclinado en una inclinación exacta para que se crearan las temperaturas y las estaciones necesarias para que el hombre pueda recibir fruto de los árboles. Fíjense qué maravilla, Dios lo calculó de tal manera. Hoy día los científicos que creen en el Big Bang creen que todavía en algún otro lugar habrá otra tierra. No, Dios no creó otra tierra con estas cualidades, con estas características tan exactas y minuciosas, diseñadas, premeditadas, para que se cumpla lo que realmente está cumpliendo con la tierra. No hay otro, no hay otro. Dios lo hizo de tal manera que esta distancia de la tierra al sol sea tan exacta para que nosotros no nos quememos. Si nosotros nos acercamos una milla hacia el sol, nos estamos quemando todo, entonces se secaría toda la tierra. Y si nosotros nos alejamos una milla más atrás, alejando del sol, se congelaría todas las cosas. De esta manera, nosotros no estamos en un mundo que salió de la nada por casualidad, sino es un mundo completamente diseñado por Dios. Pero para poder diseñar esto tiene que ser una inteligencia superior en nuestro Dios. Pero ¿por qué Dios creó este mundo maravilloso? Para crear al hombre y ponerlo allí como el protagonista de la creación. El hombre por eso fue creado al último momento, cuando todo el terreno, el ambiente estaba preparado, porque era todo para el hombre, y así es. Y especialmente al hombre Dios le ha dado ese corazoncito de Dios, dando su pedacito de su alma, de su espíritu, insuflando en su nariz hálitos que son espíritu de Dios insuflado en ese ser hermoso y maravillosamente creado que es el ser humano. Y ese fue el sexto día. Cuando Dios crea todos los demás días, Dios termina diciendo, y Dios lo vio que era bueno. ¿Se acuerdan? Vio Dios que era bueno. Pero cuando terminó de ver al hombre creado de esta manera, gozando de la naturaleza que Dios lo ha puesto en medio de ella, Dios mira al hombre diciendo que era muy, muy bueno. Dios se complació, pero enormemente, por la persona del hombre y la mujer que Dios ha puesto en Edén. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque pasado todo esto, completado con la creación del hombre, viene el séptimo día. Y el séptimo día, la palabra dice que Dios descansó. Fíjense aquí lo que dice ahora el versículo 1 al 3 de Génesis 2. Dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra. Todo lo que hay en ellos ha sido terminado. Al llegar el séptimo día, escuchen bien, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Finalizó esa obra de la creación del universo. ¿Con qué terminó? Con la creación del hombre, que es el broche, el núcleo, el centro de la creación. Entonces Dios terminó de crear el hombre y descansó. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Amén. Amén. Ahora yo le pregunto a ustedes, acá dice Dios descansó al séptimo día. Pregunta, ¿Dios necesita descansar? No. ¿Dios necesita descansar porque Dios estaba cansado cuando descansó el séptimo día? No. No. Dios es espíritu. Dios no se cansa. Dios es un Dios todopoderoso. Pero entonces, ¿por qué descanso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa este descanso de Dios? Es lo que tenemos que concentrar para entender la parte del Sabbat. Que ya no trabajó más en la
Por eso no trabajó más, ¿no es cierto? Ya terminó la obra que había emprendido, por eso descansó. Ahora le pregunto a ustedes, Dios no tuvo necesidad de descansar, pero ¿por qué descansó? Entonces yo le pregunto a ustedes otra vez, ¿qué habrá hecho ese día séptimo Dios? Dios se habrá quedado tarde, se habrá levantado de la cama muy tarde ese séptimo día. Dios quedó totalmente como en hibernación, sin mover. Dios dejó todo y Dios quedó como congelado, paralizado durante un día descansando. O sea, ¿qué entendemos por ese descanso de Dios? ¿Ustedes creen que Dios habrá paralizado su actividad y entonces habrá quedado en hibernación ese día el séptimo? No. Dios no necesita descansar. Pero ese descanso es porque Dios dejó de dedicar otras cosas. Sino, ¿a qué se dedicó ese día? A entrar en una relación de amor con la creación que Él acaba de crear, al hombre. Ese día de descanso fue un día en el cual Dios disfrutó su comunión con el hombre amado que lo creó, que le ha dado su espíritu. Dios no tenía por qué descansar, pero ¿por qué descansó? ¿Y qué significa ese descanso de nuestro Dios? Ese día Dios habrá estado en hibernación, habrá quedado con los brazos cruzados sin hacer nada, pasó todo el día séptimo así cruzado y paralizado. No, ese mismo día, el día de descanso, fue el día en el cual Dios disfrutó de lo que Él había creado, en especial entró en una comunión, en una comunicación con el hombre que Él con tanto amor y dedicación le ha creado. Por lo tanto, el descanso de Dios significa una comunicación, una relación íntima, comunicación de gozo, una relación de amor con el hombre que ha creado. Por eso lo consagró. Por eso justamente Dios a ese día lo bendijo, el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó de su obra creadora. Pero ese descanso es cuando Él empieza ahora a gozar, a entablar una relación de comunión con el hombre que tanto Él con tanto amor ha creado. El día de descanso no es un día inútil que pasó, sino es un día en el cual Dios realmente hubo un contacto allegado con el hombre que ha creado. O sea, el día de descanso, el significado que Dios hizo en ese día de descanso fue de una relación íntima con el hombre de amor, una relación íntima de amor con el que el hombre con el hombre que él mismo ha creado. A eso me refiero. Entonces, el día de Shabbat para Dios es un día festivo, es un día maravilloso, es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de paz, es un día de comunicación con Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, el objetivo del Shabbat no es empezar a dejar todas las cosas del trabajo, simplemente empezar a quedar con los brazos cruzados. Los israelitas malinterpretan justamente el Shabbat porque creen que es un día de descanso en el cual ellos no tienen que hacer nada, ni siquiera tienen que caminar más de ciertas distancias. Ellos creen que ese día tampoco puede trabajar más de cierta energía, ni encender luz. Interpretan erróneamente la intención de Dios de haber dado el Shabbat. El día de Shabbat no es un día en el cual no tenemos que hacer nada. Al contrario, es un día en el cual tenemos que entablar una relación íntima con nuestro Dios. ¿Me entiende, hermano, lo que quiero decir? Por eso el día de descanso
es el cual en el cual Dios Jesús mismo no cumplió, en el cual tenía que descansar y no hacer nada. Por eso los israelitas, los judíos querían matar a Jesús, por romper el día de descanso, no podía hacer nada, pero él, ¿qué hizo en el día de descanso? Sanó enfermos, predicó la palabra de Dios. El día de descanso es el día en el cual nosotros tenemos que glorificar a nuestro Dios. Tenemos que hacer las cosas de Dios. Dejar todas las cosas mundanas mías y dedicar enteramente a nuestro Dios, lo cual Dios ha hecho en el día de descanso. Dejó todas las cosas de Dios para dedicarse enteramente a nosotros el día de descanso, el séptimo día. Ese es el verdadero significado del día de descanso. ¿Está claro, hermanos? ¿Me explico? Por lo tanto, cuando Dios dice, acuérdate del sábado para consagrarlo, ese día del sábado es el día en el cual nosotros tenemos que consagrarlo, santificarlo, glorificar a nuestro Dios, dedicar y entrar en esa presencia de Dios maravillosa, empezar a gozar en medio de Dios, empezar a glorificar a Dios, empezar a disfrutar de la paz de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿quién nos ha dado ese descanso, esa presencia de Dios? ¿Cómo podemos entrar en la presencia de Dios? Jesucristo es quien nos ha dado el día de descanso. Amén. Y ese día de descanso, ese descanso, esa relación íntima con nuestro Dios nos ha dado Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el Señor del Sabbat, el Shabbat, dijo. Por lo tanto, el motivo del Shabbat no es de descansar. El motivo del Shabbat es de entrar en una relación íntima, dejar todo y poner prioridad a Dios, entrar en su presencia, empezar a gozar en la presencia de Dios, de la salvación que nos ha dado, glorificar su nombre. Eso es el significado del Shabbat. Y Jesús mismo ha hecho eso. Jesús trabajó el sábado, pero trabajó para Dios, para glorificar a Dios, para exaltar el nombre de Dios, para salvar almas, para sanar enfermos y ganar vidas. Amén. Eso es lo que hace el sábado, eso es lo que significa el día sábado. Es un día festivo, es un día de fiesta, es un día glorioso, es un día santo, es un día pero en el cual experimentamos maravillosas cosas de Dios. Eso es el día sábado. Entonces Dios dice, recuerden ese sábado. Y ese sábado, gracias a Jesucristo, no es solamente el sábado, sino ese descanso, esa presencia de Dios ha sido entrado para siempre en nuestra vida. A través de Jesucristo, el sábado entró para siempre en nuestra vida. Y no es el sábado un día en el cual tenemos que respetar, sino el sábado es un estado de vida espiritual que entró en nuestra vida, de gozo, de relación amorosa con Dios, entablar en una relación íntima con Dios, en la presencia de Dios, experimentar el poder y la gloria de Dios, experimentar la paz de nuestro Dios. Eso es el sábado, que llegó a través de Jesucristo. Y no depende de día de la semana, sino las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 365 días del año, para mí es sábado, gracias a Jesucristo. Entonces, amados hermanos, no confundir, no entrar en el legalismo de los judíos. Hoy día muchas iglesias cristianas también lo toman esto con un legalismo y creen que hoy como un sábado, como este sábado has trabajado, como un sábado has abierto tu negocio, como un domingo, ¿no es cierto? No es llevarlo a un campo legal esto, sino a un campo espiritual. Recordar que es un sábado para Dios. El Shabbat es la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros estamos gozándonos en la presencia de Dios, glorificando su nombre, exaltándolo a Dios. Eso es el día preparado para santificar y glorificar, el séptimo día. Amén. Amén. Alfonso Durando Montaño, de Seguridad Pública Federal.
Bueno, vamos a volver otra vez a la pregunta número 5. A ver, ¿quién fue la última persona? Hermana Consuelo, ¿verdad? Sí, Bueno, Pastor Artemio, por favor. sí, pastor. ¿Por qué debemos trabajar con toda dedicación los 6 días de la semana y descansar el 7º día de todo trabajo mundano? ¿Cómo podemos consagrar en forma santa los días de descanso? Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º sería un día de reposo, para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Jesús sanó enfermos. Amén, amén. Ahora, entendiendo un poco con todo lo que les expuse anteriormente, entendemos claramente lo que en este versículos del Éxodo dice, ¿no? Porque el día de descanso, el día 7º, será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Por lo tanto, es un día para reposar, para dedicarnos enteramente a honrar al Señor. Ese es el día de descanso. Y ese honrar al Señor, nosotros los honramos, amados hermanos, nosotros tenemos horarios para amar y honrar al Señor. No. ¿Tenemos días en los cuales nosotros amamos y honramos al Señor? No. Yo honro al Señor las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 del día del año, hasta mi muerte, hasta donde vaya la presencia de Dios. Por lo tanto, para toda mi vida es honrar al Señor y es sábado, el día de reposo para mí. Acá dice, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, tu esclavo, ni tus animales, tampoco los extranjeros. ¿Esto por qué? ¿Es para molestar a los que están allí? No. Dios dice, todo el mundo glorifique y honre al Señor, quiere decir. ¿Está claro, hermanos? Bueno, ese es el significado de este cuarto mandamiento importante acerca del Shabbat, del día de descanso. Que nuestra vida ahora, gracias al Señor Jesucristo, nosotros ahora honramos toda nuestra vida. El sábado es toda nuestra vida. No es un día específico en el cual nosotros honramos. Y acá por eso dice que Jesús sanó enfermos también en el día de descanso, porque Dios no tuvo que descansar ese sábado, sino toda la vida de Jesucristo, toda la vida ministerial de Jesucristo fue para honrar al Señor. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta, hermanos, la parte 2. Ahora vienen los mandamientos dedicados hacia el prójimo. Si hasta ahora fueron los mandamientos, hasta el cuarto, mandamientos que nosotros como pueblo de Dios debemos cumplir para Dios, ahora a partir del quinto mandamiento son mandamientos hacia el prójimo, hacia la relación entre el prójimo. Y vamos a pedir, por favor, a la hermana Laura, por favor. Amén. Deberán tener los hijos hacia los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Fíjense, Dios le ha dado como primer mandamiento hacia los hombres, como un deber hacia nuestro prójimo, como un primer mandamiento, el de honrar a los padres. Debemos honrar a nuestros padres como lo primero que debemos hacer ante los hombres. Porque Dios nos dio vida carnal a través de nuestros padres. Por lo tanto, Dios quiere y debemos, obligadamente, porque es orden de Dios, respetar y honrar a los padres. Por lo tanto, los padres también fueron instrumentos del plan maravilloso de Dios de llenar la tierra. Por lo tanto, como los padres, sean como sean, son instrumentos
utilizados para cumplimentar el plan de Dios, nosotros tenemos que respetar a ellos y honrarlos, porque es parte del plan de Dios. Pero el enemigo corrompió ese plan de Dios y ha hecho que la familia se destruya y que los padres empiezan a no respetar la palabra de Dios. Pero ese es otro problema. Ese es el problema de ellos. Pero nosotros, como hijos creyentes, sean nuestros padres creyentes o no, tenemos que respetarlos y honrarlos. No porque me guste o no me guste, sino porque es orden de Dios, porque es parte del plan de Dios el poner padres en nuestra vida. Por lo tanto, la palabra honrar, aquí la palabra honrar en hebreo es kaved. La palabra kaved significa glorificar. La palabra kaved también fue utilizado lo mismo para como cuando glorificamos a Dios. Por lo tanto, debemos respetar a nuestros padres como si nosotros glorificáramos y honráramos a nuestro Dios, con tanto respeto y honor, glorificándolos. Eso es obligación porque es una orden de Dios, no es una opción mía. Por lo tanto, Dios está diciendo, porque Dios ordena, debemos glorificar. Por lo tanto, amados hermanos, en primer lugar, ¿a quién debemos glorificar? A nuestro Dios. Y en segundo lugar, ¿a quién debemos glorificar? A nuestros padres. Así en ese orden de importancia vienen nuestros padres. Por eso los hijos deben tener en cuenta que este es el secreto del éxito de su vida aquí en la tierra. Porque Dios lo ordena. Dios lo ordena, pero Dios no dice, ama y honra a tu padre si ellos son creyentes y si ellos me aman. No, dice, honra a los padres. Honrar a nuestros padres es no solamente glorificar para decirle, bueno, si tenemos, por ejemplo, tenemos un padre borracho, abusador, que pega, golpea, entonces nosotros vamos a glorificar a él. Siga pegándome, vaya a tomar más todavía, padre mío, si tanto te gusta el alcohol. ¿A eso se refiere honrar? Honrar significa hacer que ese padre realmente encuentre la felicidad verdadera. ¿Y esa felicidad verdadera dónde lo va a tener? En Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Haz una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, cuando, un papá o una mamá, que el papá era casado y la mamá se mete con un papá que es casado y el hijo es fuera del matrimonio, que está en adulterio, pero si el padre no reconoce al hijo, ¿es mi deber honrarlo? La palabra, es por eso, hermana, entienda lo que quiere decir aquí con honrarlo. Hay que honrarlo, por supuesto, hay que respetarlo y honrarlo. Pero la palabra honrar es glorificar a él, hacer que su vida sea realmente bendecida. Y como la única manera de que el hombre pueda ser bendecida es encontrarse con Jesucristo, no hay otra manera. ¿Está claro, hermana? Sí. Por lo tanto, a ese padre tenemos que nosotros predicar a Jesús, llevarle el mensaje del Evangelio para que entre en el reposo y en la felicidad del Shabbat de nuestro Dios. Eso es honrar verdaderamente a nuestros padres. ¿Está claro, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, por lo tanto, tenemos que tener en primer lugar a Dios y en segundo lugar a nuestros padres para honrar, para glorificarlo. Y la única manera que ellos sean honrados y glorificados es a través de Jesucristo. No hay otra. El hombre no puede encontrar felicidad fuera de Jesucristo. Eso es claro. Pero si los hijos son creyentes, hay que ayudar a que nuestros padres
encuentren esa felicidad verdadera en Jesucristo. A eso me refiero. Bueno, vamos a la pregunta siguiente. Hermana Lucero, por favor. En cuyo caso, ¿qué bendición recibirán? Para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Amén. Amén. Bueno, ahora presten atención también a esta palabra de Dios. Dice, nosotros debemos honrar a nuestros padres, a nuestras madres, o sea, a nuestro padre y a nuestra madre, es decir, nuestros padres, ¿para qué? Para que reciba esta bendición de Dios de disfrutar una larga vida. Una larga vida. ¿En dónde larga vida? En la tierra que el Señor te da, tu Dios. En Efesios 6:1-3 me hago referencia a este versículo del Efesios donde dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y esa promesa está aquí arriba, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, lo que quiero decir es que la bendición que recibimos por obedecer este cuarto mandamiento de Dios, Dios nos va a bendecir con una larga vida en la tierra que te da el Señor su Dios. Algunos piensan que esta larga vida en la tierra donde el Señor te da es longevidad. Dios puede ser longevidad, pero ¿qué pasa si nosotros en la vida no nos va bien? Si nos va mal, nosotros tenemos una corta vida. Pero si nos va bien todo en la tierra, tenemos larga vida. En otras palabras, como aquí en Efesios dice, la bendición que Dios nos da es no solamente que vivamos larga vida, sino que para que nos vaya todo bien y empecemos a disfrutar de la larga vida en la tierra, pero no en cualquier tierra, sino en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Ahora quiero que piensen muy bien qué es la tierra. Nosotros hablamos muchas veces en el Génesis, aprendimos acerca del significado de la tierra. Dios siempre en la Biblia empieza a hablar de la tierra. Inclusive el hombre ha sido creado de la tierra, del polvo de la tierra, de las partículas de la tierra. Y dice, tú volverás a la tierra. Te llevaré a la tierra que yo te mostraré. Hablamos de esa tierra, porque el hombre tiene que entrar en la tierra que Dios quiere prometer. Dios quiere llevar al hombre a una tierra que Dios quiere dar. Y hablamos que esa tierra es un estado de vida, un estilo de vida de Dios. Por lo tanto, hemos comparado que esa tierra de Canaán no es simplemente un lugar geográfico, sino es un lugar donde el pueblo de Dios vivirá de una cierta manera, con ciertas cualidades, con ciertas disciplinas, con ciertas bendiciones, con ciertas maravillas de la presencia de Dios. Por lo tanto, la tierra en la cual Dios se está refiriendo es un estado espiritual, es un estado de bendición de Dios. Por lo tanto, nosotros disfrutamos y obedecemos este mandamiento, tener una vida maravillosa, religiosamente hablando, espiritualmente hablando, en la que vamos a estar disfrutando la presencia de Dios, que todas las cosas de nuestra vida nos vaya bien. Si nos va bien, tenemos larga vida, por supuesto. A esa vida Dios nos quiere llevar. Y respetando esa palabra de Dios, ese mandamiento de Dios, disfrutaremos de una larga vida. Y esto no solamente habla de la tierra en la cual nosotros estamos viviendo en este planeta. La gente muchas veces piensa que este mandamiento se refiere que la bendición es tengamos longevidad sobre este planeta, que vas a vivir
largos años, vas a vivir hasta más de 100 años, si respetas a tus padres. Eso también puede incluir, pero cuando Dios dio esta palabra, Dios la intención de Dios no fue de que el hombre pudiera vivir más de 100 años al respetar a sus padres, sino al respetar a sus padres y hacer que sus padres sean ganados para la gloria de Dios. Nosotros empezaremos a disfrutar la bendición de Dios en la tierra que el Señor te da, tu Dios. Y la tierra que el Señor nos da es en el estado de bendición, en el reino celestial de Dios, en la presencia de Dios. A eso se refiere. Entonces Dios nos quería bendecir, que tú recibirás una bendición si tú obedeces este mandamiento, entrarás en el reino de Dios y disfrutarás la gran bendición, todo te va a ir bien, tanto tu espíritu como tus cosas te va bien, como decía allí en la epístola de Juan. ¿Está claro, hermanos? ¿Me explico? Amén. Amén. Pastor, Sí, adelante. pastor, es algo así como que honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes lo que el Señor te da, Amén, amén. que es todo, para poder alcanzar todas las bendiciones que el Señor da. Amén, amén. Así es. Así es. Sin respetarnos, no alcanzaríamos ese disfrute, y el disfrute es grande, ¿no? Esa larga vida, esas grandes cosas que Dios da. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano. Y se desarrolla bendiciones también, paz, Amén, amén. salud. Toda esa bendición que hay dentro del reino de Dios. Amén. Por lo tanto, no nos limitamos solamente en la tierra. O sea, quiero que otra vez volvamos. Si nosotros tomamos la palabra al pie de la letra y tratamos de entender en el mundo tridimensional, quedamos corta con el significado y la intención de nuestro Dios. Dios quiere extender todo esto al mundo natural y al espiritual. Al campo espiritual también está hablando Dios. Por eso tenemos que entender la Biblia desde el punto de vista tanto terrenal como espiritual. Porque Dios no se limitó simplemente a darnos una larga vida, tener una longevidad de vivir más de 100 años. ¿Qué ganamos con vivir 107 años o 120 años? Nada. Lo que Dios quiere llegar es que nosotros vivamos en medio de la gracia y la presencia del reino de Dios, que todas nuestras cosas, a su vez en esta tierra, en este planeta, también nos vaya bien, tan bien que nuestra vida se hace tan larga y placentera. Porque si no nos va bien, uno puede morir en un accidente y terminar su vida. Y además va al infierno encima. Entonces, eso es lo que Dios quería evitar. Entonces, Dios pone entonces en evidencia: a los padres tuyos yo te he dado. Entonces, como los padres son instrumentos míos para la procreación y llenar la tierra, tú tendrás que respetar a ellos ese plan, esa manera mía de llenar la tierra. Entonces nosotros, al adorar y al glorificar, pero no adorar, al glorificar, al honrar a nuestros padres, estamos respetando el plan de nuestro Dios de llevar la tierra a la plenitud. Amén. No sé si me explico. Detrás de todo solamente el mandamiento 4, hay un gran plan detrás de esto, de nuestro Dios. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a la pregunta número 2. Y le pedimos ahora al hermano Aldo, por favor. Sí. ¿Por qué un hombre no debe matar a otro hombre? No mates. Amén. El versículo 13 del 20 de Éxodo habla nuestro Dios, nos ordena a no matar. Porque si nosotros leemos en Génesis 9:6, dice: si alguien derrama la sangre de un ser humano, dice Dios, otro ser humano derramará la suya. O sea que él pagará por su maldad. Porque el ser humano
ha sido creado a la imagen del Dios mismo. Y si nosotros matamos, estamos destruyendo la imagen de Dios, al hombre, que es imagen de Dios. Ahora, yo quiero decir a ustedes, todos nosotros sabemos que no debemos matar a otro hombre. No matamos al hombre, ¿verdad? Dios ordena que no matemos. Pero nosotros vemos en mucha parte de la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 32, 27. Quiero que vean este versículo ustedes. Y esto es también dicho por Dios a través de Moisés. Dice, entonces le dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente. Cíñanse cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro de Israel, ¿no es cierto? Y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, sea amigo o vecino. Palabra de Dios. ¿Qué me dicen? Aquí dice Dios, no mates. Y aquí Dios dice, mata al que se te ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. ¿Debemos matar o no debemos matar? Si Dios nos está diciendo lo que no debemos de hacer como pueblo elegido de Él, es porque con eso limitamos todo lo que Él puede entregarnos. Pero si Dios ordena en Éxodo hacerlo, es para lograr el plan también de Dios. Uh-huh. Por eso, si nosotros para estudiar la Biblia tenemos que entender muy cuidadosamente, entendiendo sus contextos. Si nosotros no entendemos, no leemos la Biblia contextualmente, si no entendemos el contexto de lo que dice y si tomamos simplemente palabras, encontramos, por ejemplo, dilemas como este caso. ¿Tenemos que matar o no matar? Porque en un lugar dice no mates, en otro lugar dice mátalo, sea hermano, amigo o vecino. Este éxodo que ustedes ven aquí, 32:27, es cuando los israelitas, cuando crean el becerro de oro, y entonces ellos pecan, el pueblo de Israel peca contra Dios. Dios tenía un plan de llevar al pueblo de Israel hacia un pueblo santo, a la tierra de Canaán, donde ellos deben vivir según los patrones de juicio y las escalas de valores de nuestro Dios para ser un pueblo santo en el cual a partir de ellos saldrá el Mesías. Pero de uno de ellos aparecieron un grupo de personas que estaban en contra de ese plan de Dios, desobedeciendo a Dios, creando ídolos en el cual Dios dijo que no lo hiciera, no respetaba a Dios, quería que echara a perder el plan de Dios. A ellos, dice Dios, si ellos se te ponen enfrente, elimínalos, sea quien sea. Entonces, nosotros tenemos que muy bien tener en claro que el tema de matar es realmente hacer voluntad de Dios. Lo importante de todo eso es hacer la voluntad de Dios y considerar al hombre como una imagen tan valiosa y consagrada de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos destruir la vida de un hombre, porque él mismo es imagen de Dios. Pero si ese alguien va en contra de la voluntad de Dios, Dios hace eliminarlo, matarlo. ¿Cuántas veces Dios le dice cuando va a la tierra de Canaán, mata, no dejes vivo ni siquiera mujeres, niños, ancianos, mátalos todos?
dice. Entonces Dios quiere hacer un plan, ese de matar realmente. Nosotros tenemos que tomarlo ahora, llevarlo al campo espiritual, hermanos. ¿Sí? Entonces, esto no quiere decir, después de este estudio bíblico, nosotros salimos con una espada a ver a quién mato, a quién no mato. Sino aquí, llevando al plan, al plano, al campo espiritual, aquí es hacer la voluntad de Dios y destruir al enemigo que trata de impedir la obra de Dios. Por eso dice, ciñase cada uno con la espada, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, los israelitas aquí, los levitas, aquí fueron los levitas, ustedes van a ver, después en Éxodo vamos a estudiar este capítulo. Los levitas tuvieron que salir a castigar a todos aquellos que desobedecieron la palabra de Dios y pecaron ante el Dios del universo. Y como sabemos que la paga del pecado es muerte, tendría que dar muerte porque esa es la norma estricta de Dios. Nuestro Dios es estricto, como aquel rey estricto, ¿vieron? Aunque Dios no quiera, ellos buscaron su muerte por pecar delante de Dios, porque Dios dijo, el que peca morirá, pagará con su muerte. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener muy claro cuando nosotros tenemos que tomar estas palabras de Dios, porque muchas veces dicen, no mates. Uno me pregunta, pero ¿por qué la Biblia habla de matar? Dios nos obliga a matar. Pero bueno, eso es para demostrarnos en el campo espiritual que cómo nosotros debemos luchar contra el enemigo, eliminar al enemigo, matar al enemigo. ¿Está claro, hermanos? Amén. Y generalmente cuando acá hablamos de no matar, el matar es ese asesinato que viene no para cumplir la voluntad de Dios, sino este es un odio, por causa de un odio, matar por causa de un odio personal, como aquel odio que tuvo Caín contra su hermano Abel, o como aquel asesinato de odio, ¿no es cierto? Jesús mismo dijo, aquel que odia a su hermano es un asesino, porque ese asesinato es fruto de un odio. Aquí cuando dice no mates también significa entonces no odiarás a tu prójimo. Ama a tu prójimo, quiere decir. Ese es el significado de este mandamiento. Entonces tenemos que tener muy claro y con mucha cautela tomar estos términos de la Biblia, porque si nosotros lo tomamos así literalmente podemos llegar a encontrar estos ciertos dilemas si no entendemos la intención de nuestro Dios y llevar esto al campo espiritual. En todo momento Dios quiere que todas aquellas obstrucciones del enemigo, elimínalo, lucha, sácalo de encima. En la antigüedad, Dios tuvo que ordenar, pero hoy día, hermanos, hoy día, creyentes de Dios, ¿quién va a salir a matar a otro hombre? Solamente aquellos que han sido tomados por el enemigo Satanás y demonios en su cuerpo, en su mente. Pero aquel que recibe a Jesucristo, aquel que se recibió a Jesucristo y se convirtió en hijo de Dios, y aquel que es lleno del Espíritu Santo, no va a matar, por supuesto. ¿Por qué? Porque hoy día el Espíritu Santo nos testifica que el amor de Dios está en nuestra vida. Y entonces nosotros, estas leyes ya no están escritas sobre la piedra, sobre las tablas, sino estas leyes están escritas en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Amén. A través del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Me explico, hermanos? Amén. Entonces, en la antigüedad, como todavía no había muerto Jesucristo, Dios tuvo que darle esta orden expresamente. En la antigüedad, Dios que tuvo que ordenar que no matara. No mates, dijo. Pero esta orden ya ahora está grabado en nuestro corazón y nosotros no vamos a matar a nadie. Porque no vamos a odiar a nadie. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno. Pastor, y si lo vemos también como que Dios está dando un mensaje al pueblo que ha elegido Amén. para que entre ellos no se maten.
Matar significaría un símbolo de autoridad, ¿no? Que uno tiene la decisión sobre la vida de otro. Pero Ah, aquí le está diciendo al hombre, tú no tienes ninguna autoridad sobre la vida del otro, la tengo yo. Porque cuando da también en Deuteronomio las causas por las cuales debe morir alguien, esa es instrucción de Dios. claro, Dios le dio, ¿Quiénes deben morir? así es, porque Dios le ha dado autoridad a los israelitas. Tú no puedes decidir. Así es, hermano, Dios le ha dado autoridad a los israelitas para poder matar a los cananeos, por ejemplo. ¿Sí? Es cierto lo que usted dice. A veces Dios le da esa autoridad para que pueda tomar, tener esa decisión de matar al enemigo que obstruye la obra de Dios, que destruye al pueblo de Dios, porque ese grupo de personas que infiltrados en el pueblo de Dios, que desobedece y que siempre protesta, dominado y engañado por Satanás y sus enemigos, demonios, es como un cáncer que empieza, si lo deja destruir y a desobedecer a todo el pueblo santo de Israel. Entonces Dios le dice a los levitas, toma tu espada y ejecuta esta orden mía que les pone sobre los levitas a eliminar a aquellos que son instrumentos del enemigo Satanás. En definitiva, hermanos, lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Y a veces para hacer la voluntad de Dios hoy día, a veces tenemos que ser muy terminantes y tenemos que empezar a luchar contra este enemigo, eliminarnos del paso. Cuando el enemigo se nos pone enfrente, acá dice, cuando el enemigo se nos ponga enfrente en la obra, cuando avanzamos de Dios, sea quien sea, tenemos que eliminarlos. Hoy día tal vez no tenemos que eliminarlos matándolo, o en el último caso, pero tenemos que tratar de evitar que ese enemigo se interponga en el camino o en la obra de Dios. Amén. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 3 porque hoy es un poco largo la lección, ya estamos muy tarde. Todavía, vamos a vernos dónde nos queda. Nos queda todavía varias diapositivas. Vamos rápidamente a terminarlos. Pregunta número 3, por favor. ¿Quién está? Pastor Rafael, por favor. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? ¿Cuál es el motivo básico que lleva al hombre a cometer adulterio? Menciones sobre los diferentes problemas que derivan del adulterio: enfermedades, sufrimientos corporales y emocionales, destrucción de la familia, destrucción de la sociedad. Bueno. Dice Éxodo 20:14, no cometas adulterio. Amén. Este es otro de los mandamientos hacia el prójimo, uno de los más importantes que Dios también da, es de no cometer adulterio. Entonces, esta promiscuidad sexual es algo que debe ser también eliminada del pueblo, de la santidad del pueblo de Israel. Dios estableció la monogamia como método de matrimonio, como un modelo de relación entre hombre y mujer que vinculó al matrimonio. Pero esta monogamia también fue comparado con el vínculo entre Dios y el hombre. Por lo tanto, es una orden de que Dios, porque Dios lo dispuso así, que debemos amar a un solo marido y mujer. Y esta relación monogámica es también como una relación entre nosotros y nuestro Dios, una fidelidad. Por lo tanto, Dios está comparando la relación entre el hombre y Dios como una relación de matrimonio. Por lo tanto, si nosotros desobedecemos, estamos en un adulterio espiritual. Por lo tanto el adulterio carnal como el adulterio espiritual es pecado para Dios. Entonces Dios pone en claro que esto es tan terminante de no
tener una promiscuidad sexual para el pueblo de Israel, que llevado al campo espiritual también significa idolatría o adorar o poner encima de Dios a otras cosas. Entonces, Dios pone en claro que también cuando desobedece uno este mandamiento del adulterio, de cometer adulterio, al desobedecer habrá castigo. Y ese tipo de castigos ustedes podrán ser, son todo lo que aquí está descritos, o más todavía: enfermedades transmitidas sexualmente, sufrimientos corporales y emocionales, o destrucción de la familia, destrucción de la sociedad, todo esto a causa del adulterio. Por lo tanto, es un tema que Dios quiere erradicar de la vida del pueblo santo de Israel. Un pueblo de Dios no debe cometer este tipo de pecados. Bueno, vamos a la pregunta siguiente, pero bueno, esta es un poco la ilustración para que ustedes vean que lo que Dios tuvo que hacer para educar a todo un pueblo, millones de personas, para convertir en un pueblo de Dios. Todo a través de un pacto, que es el mandamiento, estos 10 mandamientos. La pregunta 4, adelante, hermana Rocío, por favor. Amén. ¿Por qué el hombre roba la pertenencia de otros? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice no robes. Y el hombre roba porque desobedece a la palabra de Dios. Bueno, a través de este mandamiento, Dios está avalando el concepto de la propiedad privada. Es decir, lo que es tuyo, lo que es del otro es del otro. Cada cual tiene su autoridad, su posesión sobre la propiedad y es de ellos. Dios está admitiendo eso y está avalando. Y que no debemos transgredir esa propiedad privada. Así como no debemos robar la pertenencia de otros, tampoco debemos robar la pertenencia, lo que pertenece a Dios, por ejemplo, como el diezmo. Tocamos otra vez el diezmo porque el diezmo es una orden de Dios. Nosotros tenemos que obedecer porque el diezmo pertenece a Dios. Y eso lo dice claramente aquí en Levítico 27:30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano o de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor Jehová o al Señor Dios, pues le está consagrado. Entonces nosotros, si no entregamos el diezmo a Dios, estamos desobedeciendo a esta palabra de Dios y de robar a Dios. Y Dios dijo, no robes, y ni mucho menos vamos a robarle a Dios. Y en 1 Corintios 10:31 habla de que en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Esto qué tiene que ver con robar? Bueno, es que si nosotros, dice la palabra de Dios, que hagamos lo que hagamos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365, toda la vida, vivamos para la gloria de Dios y glorifiquemos a Dios. Y si nosotros no estamos glorificando a Dios y no estamos si no vivimos una vida glorificando a Dios, ahí estamos sí también robándole la gloria a Dios. Por lo tanto, era orden de Dios de glorificar a Dios, pero si no glorificamos a Dios, estamos robando la gloria a Dios. Pasamos rápidamente a la pregunta siguiente. Sin embargo, yo esto lo voy a leer rápidamente porque la parte que un poco complementa lo que acabamos de decir. Sin embargo, dice, en lugar de robar, ¿en qué debemos esforzarnos? En 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12, dice la Biblia, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos, y no a robar. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes, para que los que no son creyentes vean a nosotros y crean en Dios, y vean que los cristianos, los hijos de Dios, son hombres honestos. Siendo políticos podemos ser hombres honestos.
y no tengan que depender de nadie, sino únicamente de Dios. Amén. Bueno, pasamos rápidamente a la pregunta siguiente. Ahora sí, volvemos a la hermana Consuelo, por favor, adelante. ¿Qué sucede en la relación con el prójimo cuando damos falsos testimonios acerca de él? No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Bueno, otro de los mandamientos es que no demos falso testimonio, porque dar falso testimonio es mentira, y la mentira sabemos que es del diablo. Juan 8:44, Jesús dijo claramente de que ustedes, le dice a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo, cuyo deseo quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Jesús condena al demonio, al diablo, como padre de la mentira. Por lo tanto, si nosotros mentimos y damos falso testimonio, estamos siendo instrumento del diablo. Por lo tanto, la mentira es algo que nosotros tenemos que luchar, erradicar, eliminar para siempre de nuestra vida. Un hijo de Dios no puede mentir. Nunca debemos mentir, porque si el día que mentimos ya estamos siendo instrumento del diablo y vamos a recibir el castigo aparejado, que trae aparejado el desobedecer y ser instrumento del diablo. Entonces, ojo con lo que nosotros decimos con la lengua. Dice, no dar falso testimonio contra tu prójimo. Pasamos a la pregunta siguiente, la pregunta número 5. Por favor, Pastor Artemio, adelante, por favor, Pastor. ¿Cuál es la diferencia del 10º mandamiento con los demás mandamientos? No codicies la casa de tu prójimo. No codicies a su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Bueno, ¿qué diferencia hay entre todos los demás 9 mandamientos y este 10º mandamiento? ¿Qué diferencia hay en este 10º? ¿Qué es lo que diferencia de los demás este mandamiento? Aquí está hablando de no codiciar, no codicies las pertenencias de tu prójimo. La codicia lleva al hurto, al robo. Claro. La diferencia está que este pecado que estamos viendo aquí es un pecado personal interno, mientras que los demás eran pecados externos que se exterioriza a través de actos. Por lo tanto, la codicia es algo que se produce dentro del interior de uno. Por lo tanto, la codicia es envidiar y desear la propiedad del prójimo, pero por lo tanto se trata de un pecado personal interno, y esto significa porque nuestro Dios ve nuestro interior también. Entonces, no solamente Dios nos está ordenando acerca de comportamientos externos de nuestros actos, sino también nuestro interior, cómo debemos purificar nuestro interior. Dios ordena que debemos cuidar antes de que nada nuestro corazón, porque de él mana la vida. Porque si uno desea lo que el prójimo tiene, en ese deseo está la codicia, la avaricia, ¿es cierto? Entonces, Dios quiere que nosotros no empecemos a anhelar y a codiciar lo que el prójimo tiene y querer robarle eso, porque en definitiva de ahí sale el robo. A cambio, lo que debemos hacer, y si nosotros queremos tener lo que el prójimo tiene, tendremos que trabajar para obtenerlo legítimamente y no en forma ilegítima. Entonces, a eso se refiere. También que nosotros cuidemos nuestro corazón, no empecemos a tener esas codicias que pueden llevarnos a destruir nuestra vida realmente real y espiritual delante de Dios. Bueno, ya hemos llegado a la pregunta 5, que es el 10º mandamiento. Vamos a un poco complementar. Yo le voy a leer aquí también, antes de terminar, ¿por qué la codicia es pecado? Bueno, en Colosenses 3:5 nos habla que por lo tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, porque la inmoralidad sexual, impureza y bajas pasiones,
malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Porque la codicia es pecado porque es idolatría, dice. Debemos saber conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Porque el problema surge cuando nosotros no sabemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado. La codicia y la avaricia aparece cuando nosotros vemos las cosas de los demás y empezamos entonces a codiciar eso. A veces lo que nuestros ojos pecan, tenemos que tener cuidado. Fíjense, la Biblia dice, si nuestros ojos pecan, tenemos que sacar nuestros ojos. Es decir, tenemos que cuidar hasta eso. Entonces, si la codicia y la avaricia es... Lo que pasa es que la codicia y la avaricia no buscan las cosas celestiales de Dios, sino cosas de la naturaleza terrenal. ¿Por qué la codicia y la avaricia es mala? Porque buscamos cosas terrenales. Por lo tanto, es darle más importancia a las cosas de este mundo que a Dios. Por lo tanto, si la codicia y la avaricia está en mi corazón, amamos más al mundo que a Dios. Por eso es pecado. Y si amamos más al mundo que a Dios, eso es idolatría. Por eso es pecado. ¿Está claro, hermanos? Bueno, vamos entonces rápidamente a la diapositiva de conclusión y recuerda. Y estos son los 10 mandamientos que todos nosotros debemos recordar. Y dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavos. Tenemos que recordar eso. Que nosotros somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el pueblo de Dios no debemos tener otros dioses delante, además de nuestro Dios. No te hagas ningún ídolo. Nada ni ninguna cosa puede ser más importante que nuestro Dios. 3. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. El nombre del Señor debe ser pronunciado para glorificar y exaltar ese nombre. Por lo tanto, el 4, acuérdate del sábado para consagrarlo. El sábado es nuestra postura, nuestra forma de vida, nuestra presencia, nuestra vida glorificando y consagrando nuestra vida para la gloria de Dios. Eso es el sábado. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No mates. 7. No cometas adulterio. 8. No robes. 9. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y el 10. No codicies la casa de tu prójimo. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y otra vez damos gracias al Señor por habernos dado este hermoso pacto para convertirnos en su pueblo. Padre Santo Celestial, en esta noche hermosa te damos las gracias por la salvación que nos has regalado nuevamente. Éramos, Señor, esclavos del pecado, éramos destinados a la perdición del infierno, pero tú nos has salvado por tu inmenso, enorme amor. Nos has salvado, Señor, has salvado lo que era insalvable, Señor, por tu amor. Tu amor hemos demostrado en el Señor nuestro Jesucristo. Nos has salvado y te damos gracias, Padre, por este mensaje. Y queremos de ahora en adelante seamos un pueblo tuyo en el cual respetemos tus mandamientos, cada uno de estos mandamientos con tan sentido espiritual profundo que nos has enseñado a través de tu Santo Espíritu. Haz que seamos un pueblo que respetemos, que obedezcamos tu mandamiento como demostración de nuestro amor hacia tu gratitud, Señor, hacia tu amor. Y queremos, Señor, que nos llenes del Espíritu Santo para convertirnos en tu pueblo santo y poderoso, en el cual podamos salir a ganar almas y hacer tu voluntad, Señor. En el nombre del Padre, Señor, en el nombre de nuestro Padre, en el nombre del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Bendecimos a tu pueblo reunido esta noche. Oramos, Señor, por el hermano Luisito, por su enfermedad. Que ninguna obra del enemigo, Señor, lo acose. Toca su corazón, sea Padre Santo, para que su corazón se ablande y vuelva otra vez a glorificar tu nombre, para que su vida sea otra vez abocado a glorificar tu nombre, Señor. Bendice a Laurita también, Señor, para que ella también pueda otra vez volver a glorificar y volver a tus brazos, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a todo tu pueblo de esta noche. Protege a través de tus ángeles su familia, Señor, para que la fe en esta palabra de Dios sea permanecida para siempre en su vida, para que todas sus generaciones futuras sean bendecidas por miles de generaciones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén.